Hola amigos y amigas, bienvenidos al 13º video de nuestra serie Completando Juntos nuestro proyecto de mejora continua. En esta ocasión vamos a cerrar esta miniserie que tenemos de 3 videos respecto al cálculo de impacto financiero, de productividad, y lo vamos a cerrar con una herramienta que, aunque pareciera de sentido común, es muy importante que no se nos vaya a olvidar, y esta es la memoria de cálculo. Sin mayor espera, pasamos a la intro y continuamos. Muy bien amigos y amigas, bienvenidas de nuevo. No sé si se recordarán en el primer video respecto a la introducción a la etapa de definición, en donde yo les mencionaba que ustedes iban a estar cumpliendo principalmente dos roles a lo largo de la ejecución de su proyecto de mejora continua. El primer rol es el de analista de procesos y el segundo rol es el de administrador de proyectos o project manager, ¿verdad? Estos videos que han estado viendo hasta este punto, los videos desde el paso 2, que es la descripción del problema, hasta el paso 11, que es el costo de la baja calidad, beneficio por productividad, han sido videos que han estado dedicados al rol de la analista de procesos. En este video nosotros ya nos empezamos a cambiar el sombrero y entonces vamos a pasar de ese rol de analista de proceso al rol de analista de proyectos. Ese primer punto de cambiarnos de sombrero nos lleva al punto número 2, que es algo que quisiera dejarles bastante claro. Yo a lo largo de estos pasos que hemos visto, de estos videos que les mencionaba, el contenido se los he desarrollado de esa forma, en pasos, como si fuera una forma lineal. Pero aprovecho este momento para hacerles la observación de que tanto el proyecto como su documentación son un tema que tienen vida, que están vivos, ¿sí? Eso quiere decir que hay elementos que tal vez vamos a ver aquí en este video o en videos posteriores que pueden llegar a afectar los pasos que ya completamos hasta este punto. Y entonces es importante que nosotros regresemos a revisar, a complementar o en algunos casos incluso a volver a hacer esos pasos si uno de estos pasos posteriores nos está afectando. Pongámonos en el ejemplo de que nosotros llegamos al análisis de las personas interesadas en el proyecto, el análisis de stakeholders, y nos damos cuenta en ese punto que se nos olvidó incluir a un equipo, a una persona muy importante, cuya opinión sí puede venir y darnos un resultado muy diferente si nosotros no lo estamos incluyendo. Entonces, esta persona o este equipo nosotros lo debimos haber incluido en nuestro ejercicio de la casa de la calidad y no lo hicimos. En este punto o en ese punto nosotros estaríamos obligados a regresarlo, a regresar a ese punto y volver a hacer ese ejercicio o al menos revisarlo ya con la opinión y observaciones de la persona que nos hizo falta, ¿verdad? Estos cambios de los que estoy hablando o estos efectos que pueden tener los pasos posteriores en los que estamos viendo, también pueden suceder incluso en las otras etapas, ¿sí? O sea, imagínense que nosotros podemos estar en Measure, en Analyze y por algún motivo encontramos algo en esa etapa que nos afectó un punto de nuestra etapa de Define, ¿sí? Eso lo vamos a estar entendiendo a través de una herramienta de administración de proyectos que es las solicitudes de cambio, ¿verdad? Change requests. Son cambios naturales, no significa que el proyecto se arruinó en ningún momento, ¿verdad? Tampoco significa que lo que hicimos quedó escrito en piedra, ¿verdad? Es importante que sepamos manejar esos temas. Ahora sí, pasemos a entender ya los temas específicos de la memoria de cálculo. Definamos en primer lugar qué es la memoria de cálculo. Y básicamente estamos hablando de una herramienta que se utiliza muchísimo en muchas áreas. Especialmente lo he visto yo aplicado en temas de arquitectura y temas de ingeniería, ¿verdad? Ingeniería civil. Y pareciera un tema de sentido común, ¿verdad? Pero lo que estamos buscando hacer es alcanzar un registro completo y bien documentado donde se
se reflejen todos los cálculos y los fundamentos que utilizamos para llegar a cierto resultado o cierto fin, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Imaginémonos que salimos a un restaurante con un amigo y al momento de que nos llegan la cuenta nos da un total de $500. Y nosotros nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos esperando que esa cuenta fuera un total de $100. Yo me imagino que sería el primer paso de todos el venir y pedir el detalle de la cuenta y tratar de entender cómo es que esos $500 se componen, ¿verdad? ¿Qué pedimos? ¿Qué revisar si la cuenta está correcta? Etcétera, etcétera, ¿verdad? De la misma forma en nuestro proyecto, si nosotros estamos diciendo que tenemos un beneficio de $10,000 en nuestro proyecto, pues no se trata solo de poner el número y dar la impresión de que fue lo primero que se nos vino a la mente por la posición del sol y las estrellas, ¿verdad? Sino que esos $10,000 tienen un fundamento, tienen una razón, tienen una lógica y tienen sus cálculos bien fundamentados también para poder llegar desde donde hayamos partido hasta ese resultado de $10,000, ¿verdad? Entonces, esa memoria de cálculo es la cuenta que nosotros le estaríamos presentando a las personas interesadas de nuestro proyecto, aquellos que nos lo revisan y no lo aprueban, para justificar cómo es que estamos alcanzando esos $10,000. Y un cuarto punto que quiero meter ahí de colado ya aprovechando que estamos hablando del tema. La memoria de cálculo lo estamos ahora viendo dentro del contexto del cálculo de beneficio del proyecto, ¿verdad? Ese beneficio financiero que hemos venido hablando. Sin embargo, es importante que recuerden de que básicamente es una herramienta que se va a utilizar en cualquier otro cálculo que ustedes realicen a lo largo del proyecto, ¿verdad? Si ustedes hicieron algún tipo de cálculo para calcular su meta, pues hay una memoria de cálculo que lo tiene que acompañar. Si ustedes realizan algún otro cálculo o alguna otra otro momento donde ustedes creen que se necesita este rigor, pues aplica en ese momento, ¿verdad? No vayan a creer que esto es únicamente para esta etapa, para este cálculo financiero, sino que aplica para cualquier otro momento a lo largo del proyecto donde sea funcional guardar este registro. Pero bueno, entonces pasemos ya a ver el ejemplo que les preparé y yo esperaría que con eso ya logremos comprender mejor qué es una memoria de cálculo. Entonces pasemos al ejemplo. Muy bien, amigos. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo. Este es un cálculo de un proyecto de mejora continua en donde estamos implementando básicamente como parte de nuestro proyecto de mejora continua o nuestro objetivo es implementar ciertas automatizaciones alrededor del bloqueo de tarjeta de crédito o de tarjetas, ¿verdad? En general. Nuestro objetivo, como lo pueden ver aquí abajo, es reducir el 50% de las llamadas que recibe nuestro equipo de servicio al cliente por bloqueo de tarjeta, ¿verdad? Este es un cálculo ejemplo, ¿sí? Si a ustedes les sirve la lógica o les sirve copiarlo como está, pues qué bueno, me alegro muchísimo. Pero lo que yo quisiera que en realidad notaran son los elementos que componen la memoria de cálculo y así ustedes puedan construir su propia memoria de cálculo ya con sus respectivas condiciones o necesidades o información, ¿verdad? Simplemente que ustedes entiendan qué es esta herramienta, ¿verdad? Yo me atrevería a decir desde ahorita que el objetivo de la memoria de cálculo es poder repetir, ¿verdad? Los pasos que se siguieron para alcanzar el resultado, ¿verdad? En este caso yo les puedo decir que mi resultado es el beneficio estimado que lo tenemos en $3,600 y que los pasos que yo seguí para alcanzar este valor están descritos en estas dos tablas, ¿verdad? Entonces así yo en un futuro lo puedo repetir, o sea, no estoy teniendo que revisar la información y tratando de recordarme cómo fue que lo hice, sino que yo mismo lo podría repetir o cualquier otra persona que quisiera validarlo tendría aquí toda la información para poder replicar este cálculo y decir, sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro, el beneficio son 3,600, ¿verdad? Porque siguió los pasos de la misma forma en que yo lo hice.
Entonces veamos los elementos, ¿verdad? En esta primera tabla nosotros tenemos un ID que identifica la línea del cálculo, ¿verdad? En esta otra tenemos la descripción, ¿verdad? Para la primera línea estamos hablando del promedio de llamadas diarias. En la tercera columna tenemos el valor de esa descripción, estamos hablando de 1500. Y en la siguiente columna tenemos la unidad, ¿verdad? La forma en que medimos esa descripción. En este caso estamos hablando de unidades, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 1500 llamadas o unidades de llamadas. Podemos tener porcentajes, minutos, horas, ¿verdad? Aquí podemos tener distintas formas. Una parte muy importante, y yo creo que es lo que distingue principalmente a la memoria de cálculo, es que tenemos que delimitar, establecer de dónde es que está surgiendo ese valor y respecto a esa descripción, ¿verdad? En este caso yo estoy diciendo que mi promedio de llamadas diarias, que son 1500, yo lo saqué del reporte de Avaya o del sistema de llamadas entre las fechas del 1 de marzo del 2023 al 30 de junio del 2023, ¿verdad? No es que yo lo esté sacando de alguna fuente desconocida o que yo me lo estoy inventando, sino que yo puedo venir y pedirle a alguien más, ¿verdad? Que vaya a generar estos reportes y que calcule esta cantidad promedio de llamadas diarias, ¿verdad? Que son 1500. Así yo me voy a ir recorriendo cada una de las líneas, ¿verdad? Yo tengo el porcentaje de llamadas que tenemos que pertenecen al bloqueo de tarjeta. En este caso es el 20%. Después yo tengo el promedio de llamadas diarias que son relacionadas a una solicitud de bloqueo de tarjeta. Entonces aquí se pueden dar cuenta que yo estoy estableciendo el cálculo, ¿verdad? Yo estoy diciendo la línea ID1, o sea, el promedio de llamadas diarias, multiplicado por el porcentaje. En este caso, pues, yo estoy asumiendo que sería 0.2, ¿verdad? Bien podríamos poner aquí dividido 100 o algo que fuera más específico, pero al final estamos diciendo que quedan 300 unidades, ¿verdad? Aquí tenemos que el promedio por llamada de 5.6 minutos de este tipo de llamadas y que nosotros lo obtuvimos a través de escuchar 50 llamadas grabadas, ¿verdad? Y tomarle su tiempo en esa grabación. Después tenemos que un cálculo adicional, ¿verdad? La línea 3, las 300 llamadas multiplicado por la línea 4, los minutos dividido 60 nos da las cantidades de horas diarias que nosotros tenemos dedicadas a este tipo de llamadas. Después tenemos cuántas horas hábiles tenemos por cada una de las personas que pueden estar. ¿Se recuerdan el tema que vimos en la productividad en el video anterior? Estamos tomando en este caso como parte del ejemplo 5.7 horas, ¿verdad? Un cálculo adicional, estamos dividiendo la línea 5 dentro de la línea 6 para sacar cuántas personas nosotros necesitamos específicamente para cubrir el volumen de esas llamadas relacionadas a bloqueo de tarjeta. Después tenemos un dato que nos puede dar el área de finanzas o el área de recursos humanos, que es el costo promedio por persona para ese tipo de rol, que son $1,500. Y aquí estamos estableciendo nosotros que si multiplicamos la cantidad de personas que necesitamos por el valor o el costo promedio por cada una de las personas, nos da cuánto estamos gastando en nuestro recurso humano por este tipo de llamadas, que son los 7,367. En la tabla naranja yo estoy haciendo ya la versión proyectada y si se dan cuenta, pues aquí estoy tratando de ser evidente, aunque ustedes ahí determinarán qué más esfuerzo hacen para que de verdad no haya confusión alguna de dónde están saliendo los cálculos. Yo en este caso puse que la negría es ese elemento que esperamos que cambie cuando nosotros implementemos esa automatización. Y como les mencionaba, nosotros esperamos que baje al menos un 50% de ese tipo de llamadas, ¿verdad? Entonces vamos a pasar de un 20 a un 10%. Los cálculos se repiten porque no hay ningún otro valor que vaya a ser afectado. Entonces en esta proyección vamos a mantener los mismos valores. Y ya nos dice que eventualmente vamos a tener un costo total del personal requerido
de $3,690, ¿verdad? Y finalmente nuestro beneficio estimado de los 3,600 es la diferencia entre los 7,300 que tenemos en esta tabla actual contra los 3,600 que tenemos en esta tabla proyectada. ¿Qué debilidades podríamos ver entonces en esta memoria de cálculo? Son cosas que realmente tenemos que estar seguros, ¿verdad? Porque tal vez en este nivel de descripción cualquier persona sí podría seguirnos, pero hay elementos que pareciera que están por un segundo nivel que también necesitaríamos estar seguros de que se pueden replicar y reproducir en cualquier momento, ¿verdad? Por ejemplo, debería existir en estas llamadas que se tomaron como muestra un reporte de las llamadas, así como llamada número 126, llamada 359, o sea, cuáles fueron aquellas llamadas que nosotros tomamos para tomar esta muestra de tiempo, ¿verdad? Y que no sea, ya no me recuerdo, ya realmente fueron 50 llamadas al azar, pero no sé cuáles son, porque eventualmente cualquier otra persona o uno mismo en el futuro le tendría que tomar otras 50 llamadas, ¿verdad? Lo importante es tener ese reporte de qué llamadas fueron las que grabamos y el método de muestreo que se utilizó para determinar el número de llamadas o la forma de muestra que se iba a tomar de las llamadas. Evidentemente deberíamos de tener nuestro archivo indicando de dónde sale la oferta para estas 5.7 horas, ¿verdad? Como para tenerlo seguro de que se realizó. Eso lo pueden ver, como les mencionaba en el video anterior. Deberíamos de tenerlo a la mano. Y de igual forma, un backup de la información que nos están dando, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con esa información de palabra, ¿verdad? Donde yo fui, le pregunté y verbalmente me dijo son $1,500. Pero yo no puedo tener un soporte donde pueda confirmar de que la persona me dio ese dato de esa forma, ¿verdad? Idealmente existe un correo electrónico, algo por escrito o donde yo pueda tener la evidencia que se me indicó que ese valor era el que yo debía de utilizar. Al final, pues se trata de que nosotros seamos lo más transparentes posibles e incluso en aquellos valores donde nosotros realmente no tengamos una idea o un valor muy exacto que utilizar, en la notación o en la forma en que ustedes lo construyan, deben de establecer la lógica de cómo es que llegaron a ese valor, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen, miren, yo no sabía cuántas llamadas teníamos diarias, entonces yo simplemente conté esta semana, de lunes a viernes, o le pregunté a alguien muy experto, pero digamos, es importante que ustedes sean lo más transparentes posibles para que tal vez en algún momento esta información, estos cálculos se puedan reforzar, ¿verdad? Y finalmente, tengamos en cuenta que esta memoria de cálculo es la que nosotros vamos a tomar al final de nuestro proyecto para validar nuestro beneficio final, ¿verdad? Como lo vimos en el video del cálculo de beneficio financiero, yo les decía que aquí en la etapa de Define estamos trabajando en una proyección, o sea, conforme se cumpla nuestra meta, pero en la última etapa, que es la de control, uno de los ejercicios que vamos a hacer es calcular el beneficio final, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a regresar a esta memoria de cálculo. La parte azul no cambiaría, pero nosotros en ese momento ya actualizaríamos los valores de la proyección con los valores reales que se tengan ya en ese momento, en nuestra etapa de control. Ya veríamos si nuestro promedio de llamadas cambió, ya veríamos el porcentaje, ¿verdad? Tal vez se quedó en un 12 o alcanzamos un 6 o un 5, ¿verdad? El beneficio es mayor. Y así estableceríamos la fotografía de ese momento final, pero reproduciendo esta memoria de cálculo, simplemente actualizando los valores, ¿verdad? Entonces es algo que vamos a estar utilizando en ese momento también, ya actualizándolo con los valores que tenemos ahí. Muy bien, amigos, gracias por quedarse hasta este momento. Ahora que empezamos a ver aquellas tareas relacionadas con la administración del proyecto, empezamos a ver lo importante que es empezar a generar los registros de lo que hagamos.
¿sí? A partir de este momento eso es vital. Y en este caso, el registro de lo que hemos calculado, que es la funcionalidad principal de la memoria de cálculo. Esta nos va a ayudar a validar nuestros cálculos, ¿verdad? Para ver si tal vez hay algún error o alguna fuente de información que debemos de corregir, pero también nos va a ayudar a reproducirlos en un futuro o actualizarlo como vamos a ver en la etapa de control ya con los valores de ese momento. Pero bueno, gracias de nuevo por quedarse hasta el final. Siempre gracias también por apoyarme con suscribirse, con sus comentarios, con sus likes o sus dislikes. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.